Pide las disculpas del caso. El doctor Pedro Pablo Angulo de Pina ostenta los títulos profesionales de licenciado en Educación y abogado incorporado al Colegio de Abogados de la Libertad con 21 años de ejercicio profesional. Árbitro, conciliador, extrajudicial con especialidad en familia, con maestría en Educación, con mención de docencia universitaria y gestión pedagógica, con distinciones, condecoraciones y reconocimientos. Visitante distinguido del Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Toluca, México. Reconocimiento otorgado por la Universidad de San Pedro, reconocimiento otorgado por la Jefatura del ODECMA de la Libertad, reconocimiento otorgado por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de la Libertad, felicitaciones del Colegio de Abogados de Huánuco, reconocimiento institucional efectuado por la Presidencia del Consejo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, reconocimiento otorgado por el Colegio de Abogados de la Libertad, reconocimiento otorgado por la Universidad Privada Antenor Orrego. El doctor es docente universitario con más de 10 años de experiencia, desempeñándose como coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Pedro, docente auxiliar de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de Huaraz, Caraz, Trujillo, director del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Privada de San Pedro, maestro en práctica forense de la Universidad Nacional de Trujillo. También el doctor ha sido juez especializado supernumerario en primera instancia en nuestra Corte Superior de Justicia y representante de la sociedad civil, entre otras grados, reconocimientos. Doctor, su currículum es bien extenso. He podido condensar lo poco. Le agradecemos y le cedo el uso de la palabra. Gracias, Sandra. Muchas gracias a todos y todas en este evento. Mi gratitud también al Sindicato de Trabajadores de nuestra Corte Superior de Justicia de la Libertad, con la cual me siento bastante identificado porque en determinado espacio de mi vida profesional, en estos largos 21 años de trayectoria, he podido formar parte de cada uno de los órganos jurisdiccionales en donde hemos desempeñado función. Y yo estoy bastante complacido y agradecido por esta generosa invitación que me hace el Sindicato de Trabajadores de nuestra Corte Superior. Un saludo muy especial para todos y todas. Con la mayoría nos conocemos, no nos hemos visto hace muchos años, dado mi ausencia en la ciudad de Trujillo. Y estamos, en primer lugar, agradecidos a Dios por el hecho de que nos permite estar vivos y seguir en el caminar del derecho que nos apasiona. Y confío en que esto seguirá siendo así también para ustedes y vuestras familias. El tema que hoy nos ocupa es un tema visto desde nuestra realidad. Queremos hacer de esto algo lo más práctico posible. Existe bastante, digamos, inquietud en cuanto al tema. He recibido algunos comentarios durante la semana y algunas consultas individuales durante la semana que me complace y que estoy seguro luego de esto también vamos a tener también algunas consultas que con todo gusto, si no las podemos responder aquí, las vamos a poder responder en el estricto privado. Creo que, no sé si tenemos el tema de hoy es tenencia compartida, una mirada desde nuestra realidad. Esta imagen, permítame por favor la imagen anterior, esta imagen que yo comparto siempre en los eventos, inclusive algunos desde las aulas universitarias, en los cursos de familia que he podido dictar, me llama mucho la atención y quiero enfocar esta imagen en la retina de ustedes también, porque si ustedes ven ahí pueden describir una imagen de un niño que no entiende el conflicto en el que está metido sin saberlo, sin merecerlo y sin tener parte en él. Un niño que está en medio de una pelea entre papá y mamá y con el rostro totalmente desencajado. Esa es pues la realidad de nuestros niños cuando existe este conflicto, cuando los padres no logran terminar una relación convivencial o matrimonial, ¿no?
de manera alturada, que permita que puedan entender que por encima de sus propios intereses y de sus propios derechos en conflictos están los intereses prevalentes de un niño, niña o adolescente. Bien, seguimos. Vamos a tratar de estos conceptos generales que la mayoría de ustedes los conocen, que de una u otra manera ya tienen la expertise de conocerlos. Vamos a tratar de hacer el enfoque en alguna medida lo más rápido posible para llegar al tema de fondo en sí, que es la tenencia compartida. Pero previamente quisiera que ingresemos al tema reconociendo qué es la tenencia. Y en múltiples conceptos que podríamos tener esta noche, hemos escogido el que de repente más sencillo nos pueda ilustrar. Y decimos que es una institución que tiene por finalidad poner al hijo o hija bajo el cuidado de uno de los padres al encontrarse estos separados de hecho, en atención a consideraciones que sean evidentemente más favorables y en busca del bienestar del niño, niña, adolescente. Tradicionalmente se tiene la idea que la tenencia es un atributo exclusivo de la patria potestad, que se concede únicamente a los padres o a uno de ellos el derecho a tener a sus hijos consigo. Y digo que tradicionalmente porque más adelante vamos a ver que esto ya no es tanto así. Decimos que la tenencia es el derecho, pero a la vez el deber de los padres. Y aquí es importante resaltarlo. Mucho hablamos de derechos, pero no hablamos de deberes, entendidos estos deberes como obligaciones, que deberían ir de la par, que deberían ir de la mano, ¿no? Entonces hablamos de que es el derecho, pero a la vez es el deber de los padres a vivir con sus hijos. Y me remito al artículo 43 del Código Civil, concordante con el 74 del Código Niño Adolescente. Decíamos entonces que esta concepción de que sea un atributo inherente solamente al padre o a la madre ya va quedando atrás porque, en efecto, ya la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en sendos casos analizados en vastas jurisprudencias, ha evaluado que en aquellos casos en donde los padres no califican para ejercer debidamente la tenencia, ¿no? Ya hay otros parientes, en este caso no habría un abandono en sí, porque hay abuelos, hay tíos, hay hermanos, a los que podemos confiarles justamente esta institución para el pro del bienestar de los niños. Seguimos. Ahora bien, el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 81, una antes por favor Sandra, en su artículo 81, ha referido a la decisión que recae en el juez especializado de familia, ¿no? O juzgados mixtos en los casos donde no existe especializado de familia, sobre la tenencia de los niños en dos supuestos. Lo dice el artículo 81 a saber. Uno, cuando los padres no están de acuerdo, que es la regla general. Es decir, casi siempre los expedientes de familia, la regla general es que van al juzgado porque no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo para definir ni la tenencia, menos una tenencia compartida y peor un régimen de visitas favorable para el niño ni adolescente. O en el segundo supuesto, si el acuerdo resulta perjudicial para los hijos, ¿no? En esos dos casos concretos, el juez de familia tiene que intervenir al amparo de la ley, ¿no? En este caso, el juez de familia, permíteme antes de pasar, el juez de familia siempre tiene que ver, ¿no? Dictar las medidas necesarias para el cumplimiento y que éstas sean favorables al niño, debiendo tomarse en cuenta la opinión del niño ni adolescente. Y aquí es importante resaltar esto, porque la opinión del niño ni adolescente es un derecho, pero a la vez es una obligación del juez. Y esto es algo que particularmente a mí en la judicatura me ha ayudado mucho a tomar decisiones en función al principio de inmediatez, ¿no? De la manera más objetiva. Porque muchas veces es ese niño, niña, adolescente en el cual va a recaer la decisión jurisdiccional el que tiene una visión clara del conflicto y de la solución, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la opinión de ese niño, niña, adolescente resulta ser una obligación,
y la vamos a materializar, ¿dónde? Como ya todos ustedes saben, en la famosa conferencia con el menor. Y ojo, a veces en la judicatura, por diferentes razones, es más fácil colocarle en el acta de la audiencia, no se pudo conferenciar o qué sé yo. Y no nos preocupamos en escuchar esa opinión. No se olviden que esa opinión está recogida en el artículo 9 del Código del Niño y Adolescente, en nuestra legislación interna, pero esta legislación interna tiene como antecedente el artículo 12 de la Convención, el cual ha sido desarrollada ampliamente por el Comité de los Derechos del Niño por la Observación General número 12, de fecha 20 de julio de 2009, con el título El derecho del niño a ser escuchado, ¿no? Y esta justamente se encuentra acorde con nuestra Carta Constitucional, nuestra Carta Magna, en el artículo 4, y esto pues merece del Estado, a través del Estado, una protección especial. El Tribunal Constitucional sobre esto se ha pronunciado en infinidad de sentencias del tribunal, jurisprudenciales. La siguiente diapositiva, Sandra, por favor. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Una de las diapositivas. Si me ayuda, Sandra, con la siguiente, por favor. Y esas sentencias del Tribunal Constitucional, he cogido una justamente para que ustedes se puedan ilustrar y conocer de las opiniones del tribunal, pero vamos a encontrar un universo totalmente vasto respecto de el pronunciamiento de la importancia de que los niños y adolescentes sean escuchados por el órgano jurisdiccional. Siguiente diapositiva, si me permite, Sandra, por favor. Bien, mientras llega nuestra compañera Sandra. Y este tema no solamente está enlazado en el Tribunal Constitucional, también tenemos opiniones de la Corte Interamericana respecto a esto, ¿no? Y entonces, vamos a ver, Sandra, la siguiente diapositiva, por favor. Ahí, por ejemplo, podrán ustedes ver que en la opinión consultiva 17 del 2022, de fecha 28 de agosto del año, perdón, consultiva 17 del 2002, del 28 de agosto del 2002, justamente en el considerando 102, uno de los criterios del Tribunal Constitucional peruano ha recogido, ¿no?, lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y es justamente una opinión de la Corte Interamericana referente a la importancia de escuchar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, hablemos directamente de la tenencia compartida. Y allí vamos a encontrar una imagen que en alguna medida habla más que 1000 palabras. Seguimos con las siguientes, por favor. Tenencia compartida. Vamos a la siguiente. Miren, esa es una, perdón, la imagen si fuera esta gama. Esa es una realidad. Si ustedes la ven, esa es una realidad. En principio, ¿a qué niño, a qué niña no le gusta tener a papá y a mamá de la mano, juntos? Ese va a ser el sueño y va a ser el ideal de casi todos los niños, niñas en este país. No hablo de los adolescentes ya porque de pronto ya es una etapa totalmente distinta, pero los niños, entendidas estos como el código lo establece, hablamos del 0 a 12 y de 12 a más adolescentes. Si hablamos de esta realidad, de esta imagen, es una constante, ¿no? Es una constante. El niño definitivamente quiere tener a ambos padres juntos, siempre. Pero visto desde la otra perspectiva, fíjense, los que se supone que son los que más aman a este niño, que son sus padres, y digo se supone porque es la regla, al final terminan teniéndolo como Tupac Amaru, ¿no? Jalando para un lado, jalando para otro lado, sin saber a dónde va ese niño, con quién se queda. Se va con la mamá, se va con el papá. Si mira a la mamá, el papá se resiente. Si mira al papá, la mamá se resiente. Y es un conflicto que no debería estar en el cerebro de este niño, sino que debería ser resuelto por personas que se entiende, y lo pongo entre comillas,
ese niño es lo mejor que ellos tienen, o es lo que más quieren en la vida, ¿no? Pero es paradójico, y lo estoy afirmando con toda convicción, que, dada la expertise de los diferentes casos que hemos visto en familia, sean justamente esos padres los que más daño le pueden hacer a esos niños por su falta de madurez, o por el mismo hecho de dejar que sus emociones se cieguen por otras emociones que priman encima de eso. Y es que la verdad, queridos amigos, es que no hay escuela para ser padres. Eso lo vamos a ir aprendiendo en la vida misma. Y el gran problema en la vida misma es que nos equivocamos. Y si nos equivocamos, el perjuicio no es para nosotros, sino también para estos niños. ¿Correcto? Veamos entonces qué es una tenencia compartida. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos conceptos así que podríamos agarrar al azar. Vamos a encontrar diferentes autores, todos están señalados o precisados en las diapositivas, pero algo bastante rápido. Entonces decimos que la tenencia compartida es la situación legal mediante la cual, en caso de separación matrimonial o conyugal, agreguémosle el concubinato, la convivencia, ¿no?, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus hijos. ¿Correcto? En el caso de la declaración de L'Angel de Francia, lo establece como la división del tiempo de convivencia con el hijo entre ambos padres de manera equitativa, cuando estos no han llegado a lograr un acuerdo directo, o a través de la mediación, siendo el juez quien decida por ellos. No olvidemos que en el caso europeo, la mediación también, pues, como mecanismo alternativo de solución de conflictos, es una alternativa, como lo es aquí también en el país. En nuestro país, en realidad, yo discrepo ahí, no es que esté regulado, ha sido modificada la norma, porque la ley 29.269, comúnmente conocida como la ley de la tenencia compartida, siguiente diapositiva, lo que ha hecho es modificar 2 artículos del Código del Niño y Adolescente, en suma, ¿no? Y esta famosa, conocida como ley de la tenencia compartida, lo que ha hecho en el año 2008 el Congreso de la República es incorporar a nuestro ordenamiento legal esta figura, ¿no?, también llamada la coparentalidad, la cual permite que los hijos puedan vivir indistintamente con cada uno de sus padres, encargándose ambos de la educación y el desarrollo, modificando los artículos 81 y 84 del Código del Niño y Adolescente. Siguiente, por favor. Y así el artículo 81, por ejemplo, que nos habla del Código Especializado, que nos habla de la tenencia, tenemos que cuando los padres están separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes, se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en cuenta el parecer del niño ni adolescente. De no existir este acuerdo, si este resulta perjudicial, como ya lo hemos dicho, la tenencia pues la resuelve el juez especializado, quien debe dictar las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño y adolescente. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. El artículo 84, también, ya con las modificatorias, ya hemos hablado, pero aquí hay un detalle que me gustaría que ustedes tomen nota, y 2 cosas más que vamos a profundizar ahora aquí más adelante. Fíjense, en la disposición del artículo 84, último párrafo, dice, ahí en el 84 el juez establece reglas, ¿no? Dice, en los casos que no exista acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de sus modalidades le brindará al juez la potestad de resolver teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo siempre que le sea favorable. Pero, doctor, vivieron juntos, pues, vivió con el papá, vivió con la mamá. Y se separaron. Entonces, ¿con quién? ¿Con el papá o con la mamá? Ya lo vamos a ver. El hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. Bueno, entendemos por qué, ¿no? Y para el que no tenga o no obtenga la tenencia o custodia del niño o del adolescente deberá señalarse un régimen de visitas. Obviamente, para poder garantizar las relaciones paterno o materno filiales según sea el caso. En cualquiera de los supuestos que dice, el juez priorizará. Y esto es la parte que quiero resaltar. El juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia
¿A quién? A quien mejor garantice el derecho del niño, niña o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. Fíjense, interesante, ¿no? Porque en la mayoría de casos, cuando yo recibo a las madres en mi oficina para escucharlas, doctor, yo no quiero que lo vea, porque no es favorable para mi hijo, porque es perjudicial para mi hijo. Es más, yo no quiero verlo tampoco. Es la regla. Y es comprensible en la medida en que, claro, pues, hay una situación de pareja que no se ha solucionado. No han pagado la factura como pareja. Y están involucrando sus problemas con el niño, ¿no? Y peor, o sea, no quiero verlo, ya, y si acepto que lo vea, ya, el menor tiempo posible, doctor, y que no lo saque de mi casa, o sea, sin externamiento. Que venga y que lo visite acá, yo no quiero que lo saque. Y peor que pernocte con el padre fuera del hogar. Peor, ¿no? Y entonces nos ponemos a pensar, oiga usted, ¿eso es favorable para el niño, niña, adolescente? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el trasfondo aquí? Tengo miedo que no me lo devuelva. ¿Cuántos años tiene el niño? 12. Ah, no se lo devuelve con 12 años. ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, estos temas son diarios y son los que tenemos que ir analizando. Y aquí me da pie a poder decirles la inmensa responsabilidad que tenemos los abogados que nos dedicamos al derecho de familia, que asesoramos en materia de infancia, porque estamos de nuestras opiniones, de nuestras asesorías, de nuestros comentarios, de nuestras decisiones, estamos guiando una vida. Y estamos, ya, ¿qué una vida? La vida de niño, niña, adolescente, o 1, 2, 3, lo que sea, pero también la situación de dos padres, ¿no? Que lamentablemente vienen con una carga emocional, con una carga que no han podido superar y que necesitan superar y que están obligados a superar porque van a seguir siendo padres hasta el día que ese niño se muera. Y la verdad, como yo siempre les he dicho, en el juzgado y en el estudio, yo les deseo que se mueran primero los padres, porque esa es la ley natural de la vida, que tus hijos te entierren, no enterrar a tus padres, ¿no? Entonces, forma parte de la responsabilidad, y ahí un serio llamado de atención a los colegas que ejercen el derecho de familia sin prepararse para eso, ¿no? Porque la práctica nos enseña a decir qué es eso, ¿no? Los colegas cuando salen, empiezan a trabajar en el derecho, ¿qué es lo más fácil? Ah, un juicio de alimentos. Sin embargo, no saben cómo plantearlo. No tienen un sueldo fijo, pero no lo piden en porcentaje. Y si piden de la remuneración, se olvidaron de las gratificaciones, bonificaciones, en fin. O sea, no es el tema dedicarse simplemente por dedicarse, y es importante que se sepa que el derecho de familia se ejerce. Es una especialidad, pues, aunque nos ninguneen, nos digan que, ay, mamá papayita, ya uno de alimentos, uno de tenencia. No es tanto así, porque la connotación social a la que nosotros podemos contribuir a solucionar es bastante alta. Y ahí la importancia de que podamos capacitarnos y podamos estar bien preparados para afrontar este tipo de situaciones. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva van a ver la ley y las modificaciones, que ustedes la pueden revisar en sus códigos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, fíjense, interesante después de todos estos años, interesante poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y aquí yo he podido tomar algunas opiniones que he podido encontrar en un estudio que se ha hecho, fíjese, en el Congreso de la República del Perú, ¿no? Y ahí vamos a encontrar opiniones a favor y opiniones en contra, justamente del informe de investigación legislativa 113 en el periodo legislativo 2014-2015 que realizó
Nuestra distinguida colega y amiga, especialista parlamentaria, la doctora Lizeth Melchor Infantes. Y en ello van a encontrar justamente posiciones que son contraproducentes unas con otras y que en el día a día se presentan y no dejan de tener razón, ¿no? Empecemos por las opiniones a favor de la tenencia compartida. Ahí la tienen. El fin de la ley 29269 es hacer menos traumático para los menores la separación de sus padres, ya que estos van a seguir teniendo con los menores los mismos derechos, obligaciones y cuidados que tenían cuando vivían junto con el otro progenitor. Y así lograr que la relación entre el menor y esto se mantenga fluida, pensando fundamentalmente en el interés superior del menor. En este caso el menor de edad es la expresión que usa a Javier Arrieta, y su desarrollo psicológico, moral y físico. Interesante, porque lo que hace es reflejar a favor de la tenencia compartida que es el deber ser, el ideal. La pregunta del millón. ¿Se cumple? ¿Se logra? ¿Se da? En algunos casos sí, no en todos. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que te salteaste. Ahí está. La tenencia compartida, no, está bien, estamos bien. La tenencia compartida es una opción superadora en la actualidad. Algunos de sus beneficios son que ambos padres siguen cumpliendo un rol activo en la educación y crianza del niño, que los padres acuerdan las decisiones importantes respecto a los hijos en común, tales como establecimientos educativos, donde concurren, lugares de residencia, tratamientos médicos, vacaciones, cumpleaños y otras fiestas. Que compartan los gastos de manutención, que los niños no padezcan el sentimiento de abandono que suele provocar la situación de ruptura. Interesante posición. Siguiente, por favor. Ahora, dos posiciones más en contra de la tenencia compartida. Nos dice la autora, la tenencia monoparental, también llamada tenencia compartida, es perjudicial para el progenitor a quien no le queda otro remedio que realizar una o más constataciones policiales para efectivizar su régimen de visitas, convirtiéndose en un círculo vicioso que no logró solucionar la autoridad judicial y fue ahondada más en distanciamiento con el hijo que no puede lograr ver. Es dentro de este contexto en el que se desarrolla el niño o adolescente, por un lado, teniendo a uno de sus progenitores más cerca, lo que inevitablemente afianzará sus vínculos con este, y por el otro, tiene otro progenitor con el que no se relaciona, produciéndose un distanciamiento no querido. En este caso, la autora, Rosa Solano, está haciendo el enfoque de la opinión en contra en función al derecho del padre o madre, pero no está haciendo el enfoque, y eso es lo más importante, en función al derecho, visto en función al derecho del padre. No nos olvidemos que el régimen de visitas no es más allá de ser un derecho del padre, es un derecho del niño, niña o adolescente, de frecuentar no solamente a su padre o madre, sino también a su entorno familiar, porque se extiende justamente para poder ver al abuelo, a la abuela, paterno o materna, tíos, primos y demás familiares, como parte de ese derecho justamente. Entonces el enfoque que está dando en contra está en función al derecho del progenitor y no en función al derecho del niño, lo cual no le quita mérito, pero tenemos que darle el enfoque correcto, en este caso, el enfoque también de visto desde el punto de vista del niño, niña, adolescente. Siguiente, por favor. Ahí está, les decía, esa imagen, la de Tupac Amaru, ¿no? ¿Con quién se va? Lo jalan por un lado, lo jalan por el otro. Aida Aguilar nos dice, podemos citar posiciones que sostienen que la tenencia compartida es un híbrido, una situación tal que deja al hijo o hijos sin un hogar fijo, o que cosifica, lo vuelve cosa,
sin tener presente que los niños necesitan un lugar estable donde vivir y desarrollarse. Y a su vez, de un código coherente bajo el cual desenvolverse, vale decir reglas claras y uniformes que los guíen y los conduzcan. Aquí me quedo porque creo yo que esta posición desarrolla más ampliamente algunas dificultades que se tienen respecto a la tenencia compartida. Y quiero que profundicemos en algunas ideas que probablemente les sean familiares y probablemente ustedes las hayan visto en su entorno o en algunos casos, que ojalá no sea así, también las hayan pasado directamente. Y el principio es que, ¿cómo surge el problema? El problema surge por el hecho no de la separación. Ojo, no de la separación, porque ese es un asunto que tiene que ver con la situación de las parejas, el tema de la intimidad de pareja, el tema de las decisiones de pareja. Son temas tan complejos que opinar allí no tendríamos éxito ni asidero, ni la verdad absoluta por lo menos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la separación. El problema es que los padres que no terminan adecuadamente esa relación de pareja van a terminar involucrando a los niños, niñas y adolescentes en el problema. Y el problema que resulta ser de dos adultos también arrastra no solo por la separación, sino por las consecuencias de la separación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y empiezan a surgir las dificultades. Y empiezan a surgir los problemas. Porque el niño se convierte en el trofeo, tal cual ustedes lo ven en la figura. Y es que es lógico. ¿Por dónde debo atacar a mi contrincante? ¿Dónde le debo dar? ¿Dónde más le duele? ¿Y qué es lo que más le duele a una madre? ¿No es el hijo? Viceversa, ¿qué es lo que más le duele a un padre? ¿No es el hijo? Y entonces es por ahí por donde empiezan los ataques. Utilizando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Básicamente, más es en el caso concreto niños, porque los adolescentes de pronto ya tienen la forma y la personalidad de poder tomar partido, decir las cosas claras y expresarse y poner las cosas, encajarlas en su lugar. No en todos los casos. Y hay que decir que cada caso es un caso sui generis, un caso distinto. No hay una regla, hay que analizar cada caso, hay que evaluar cada caso, ver las circunstancias que rodean. Entonces, fíjense, si a eso le sumamos que, por ejemplo, ahí estamos hablando ya de 3 personas, vamos a hablar de una familia básica, madre, padre, hijo. Pero ¿qué pasa si a esa relación de madre, padre, hijo ingresa una tercera persona? Que podría ser la persona por el cual se separó la madre con el padre, sea la nueva pareja de él o la nueva pareja de ella. Hablamos de que existe otra opinión más metida en el asunto que genera justamente esta situación de acrecentar un conflicto, ¿no? Y si a eso le sumamos hijos nuevos habidos en la nueva relación del padre o de la madre por la cual se separaron los progenitores, es decir, hermanos de padre o hermanos de madre, también empieza el conflicto. Y allí estamos hablando ya de un conflicto mucho más grande. Porque en más de un caso yo he visto las famosas comparaciones, ¿no? Como tu hermano sí hace esto, tu hermano hace lo otro, tú deberías ser como tu hermano. ¿Quién es el hermano? El nuevo hijo de la relación habida entre extramatrimonial o qué sé yo, habida del padre o de la madre. Y entonces ahí empiezan las circunstancias y empiezan los conflictos, ¿no? Y cuando una tenencia compartida, me preguntarán, ¿puede surgir? Excepcionalmente, sí, surge. Cuando existe esa buena voluntad de los padres. De poder entenderse, de haber limado sus asperezas como padres y de poder entenderse en pro a lo mejor, de trabajar juntos en pro a lo mejor de sus hijos.
Porque, queridos amigos, no me dejarán mentir, hoy estamos viviendo, yo le llamo la generación del celular, ¿no? Donde los niños y adolescentes, desde muy pequeña edad, ya tienen un celular. Y por cierto, si es iPhone, mejor. Si es un última generación, mejor, ¿no? ¿O acaso ustedes me van a decir que no han visto ustedes en reuniones, ustedes mismos, subconscientemente, háganse un acto de contrición y cuando el niño empieza a fastidiar, ¿qué hacen? Sacan el iPhone de la cartera, juega, para que les deje conversar, para que no los avergüence, para que sigan en la reunión. Y esos niños van creciendo así, sin reglas claras, sin nortes claros. Yo me he quedado sorprendido, y eso se lo cuento como anécdota a todos. Bueno, yo tengo una hija de ya en edad ¿cómo le llaman ahora los famosos quinos? En mi época le llamaban quinceañeros, ¿no? Y bueno, la obligación es compartida, pues bueno, ándate con tu mamá, porque bueno, ahora no, me toca ir a mí, vamos, yo te llevo al famoso quino. Y en el famoso quino tuve la dicha de sentarme en un lugar expectante, un lugar preferencial. 4 mesas de adolescentes, hombres y mujeres, sentados en las diferentes 4 mesas. No cruzaron una sola palabra en 1 hora. Hice mi experimento de vigilancia. 1 hora y no cruzaron una sola palabra. En mi época nos íbamos a los cumpleaños para socializar, conocer a las muchachas, saludarlas, conversar, ¿en qué colegio estás? ¿En dónde estás? Hoy no se cruzaron ni una sola palabra. El aparatito. Tienen unos ejercicios de dedo espectacular. Esa es nuestra generación actual. Encerrados en un mundo del WhatsApp, de las redes sociales, del TikTok, del Facebook, que se olvidaron de absolutamente todo. Y entonces, oigan, claro pues, o sea, si el papá le regala la tecnología del último celular, es el mejor papá. Y yo puedo comprar al hijo de esa manera. Pero le estoy haciendo un bien. La mejor tablet, la mejor computadora, el mejor celular, pero le estoy haciendo un bien. Compite tú, padre, o compite tú, madre, si tú eres la que le pone la regla. Mira, en esta casa, de tal hora a tal hora se ve televisión, de tal hora a tal hora se hacen las clases, de tal hora a tal hora, compitan con el padre que cuando se va al otro lado, en el régimen de visitas, en la tenencia compartida, lo único que hace es consentir. Si en un lado duerme a las 8 de la noche, 9 de la noche, porque tiene que levantarse temprano al colegio, y en el otro lado se va a acostar 12, 1 de la mañana y su padre no le va a decir nada, ¿qué clase de formación estamos teniendo? ¿Funcionará esa tenencia compartida? ¿No? Y ojo, desde el punto de vista de los padres, he visto casos bastante marcados. Aquí la señora es católica, apostólica, romana, con bautizo, confirmación, primera comunión, etc. Aquí el señor se convirtió al ateísmo, ateo, no cree en Dios. ¿A quién le hace caso el niño? Si acá da gracias por los alimentos antes de comer y acá se burlan cuando ora en un Dios en que nadie cree, en ese grupo familiar. Entonces, ese niño, ¿a quién le hace caso? Aquí tiene que tender su cama porque el papá le dice que tiene que tender su cama, etcétera, etcétera. Aquí la mamá no lo controla. Lo último que he tenido, acá comen normalmente carne, comen todo lo que tengan que comer. Acá son vegetarianos. Eso lo acabo de tener hace poco. Y el niño ya no sabe ni, doctor, ¿y qué hago? Acá como carne, acá no. Entonces, todos esos tipos de elementos van distorsionando la formación y visto desde el punto de vista de los padres, la actitud de padre o de madre que no es justificable, es básicamente el chantaje de cómo hacerle quedar mal al otro y viceversa.
Pero ahí no queda el problema, fíjense. Porque desde la perspectiva del hijo, ¿usted cree que el hijo está siendo un niño o un adolescente? Peor en el caso de los adolescentes, en edad de poder decir, mis padres están haciendo mal, ¿no? Yo no debería quedarme hasta las 12 de la noche, mejor me duermo. Yo no debería estar en el PlayStation. Yo debería medirme. ¿Usted cree que eso, podemos pedirle eso a un adolescente? Y empiezan las manipulaciones. No, yo me voy, mamá, donde mi papá, porque mi papá no me controla, no me deja comer lo que yo quiero, ¿no? Es más, ni siquiera lleva los cuadernos para hacer la tarea, porque, y si los lleva, los devuelve sin hacerlos. Entonces, cuán importante es la labor, no solo del abogado, principalmente el fiscal, del juez, que oriente y que escuche a estos padres y que los guíe. Y aplaudo, y lo digo públicamente, la labor del equipo técnico multidisciplinario. Muchas veces ellos han tenido que hacer un trabajo espectacular en las famosas terapias y procesos para que los padres empiecen a conversar y empiecen a compartir. Nuevamente, algo que se perdió, que es la confianza. Mucho hemos inculcado en nuestros niños los derechos. Yo he escuchado los derechos del niño. Bueno, mi mamá, cuando alguna vez le dije los derechos, los derechos del niño, muy bien, ven para acá. Yo te voy a explicar cuáles son tus obligaciones primero para luego hablar de tus derechos. Y eso es cierto. Muchas veces hemos hablado de los derechos del niño y estamos a favor de los derechos del niño. Pero ¿cuándo le enseñamos a los niños sobre sus deberes, sus obligaciones? Porque para exigir tus derechos tienes que cumplir primero tus obligaciones. Y sobre eso creo yo que estamos fallando mucho, ¿no? ¿Cómo formamos a nuestros hijos? ¿Cómo los educamos? No se olviden que estos chicos, cuando sean adultos, jóvenes o jóvenes ya, digamos, en una edad, van a ser los padres de alguien, los esposos de alguien, esposas de alguien. ¿Cómo los formamos? ¿Cómo estamos construyendo a la que yo le llamo la generación del celular? ¿Cómo es que como padres estamos respondiendo? Y es sorprendente cómo es que no podemos remar juntos hacia un mismo objetivo, que es lo mejor para ese niño. Se van a seguir viendo. Porque ese niño se va a graduar en la secundaria, se va a graduar en la primaria, ¿no? Por último, se va a casar y hasta ahí se van a tener que seguir viendo. Si es que en algún momento tiene etapas importantes en su vida, como su universidad, su graduación, qué sé yo, se van a seguir viendo. Pero ojalá que se sigan viendo, pues, y se sientan orgullosos y satisfechos de haber logrado la formación justamente de un niño de bien sin estos conflictos, ¿no? He traído también para ustedes en las siguientes diapositivas, permíteme, Sandra, algo de la legislación comparada. Ya el tiempo nos está venciendo, solamente para que lo tengan como una idea. La tenemos en Colombia, ¿no? Ahí tienen la información. Seguimos, por favor, Sandra. La tenemos en Chile. México también la tiene. En fin, a modo de conclusión, y antes de terminar, hemos visto que en nuestro país se acoge la tenencia compartida en la Constitución Política del Perú y en nuestro Código de Niño y Adolescente. Asimismo, en Perú la tenencia compartida está regulada, pero se deja a criterio del juez el poder aplicarla. Por eso es que es importante que este criterio jurisdiccional sea ejercido por jueces especializados, capacitados, que conozcan la especialidad y que puedan manejar estas circunstancias justamente ejercitando su rol. Por favor, alguien está con el micrófono encendido, si fueran tan amables, se está acoplando. Esto guarda similitud
con lo que manifiesta el Código Civil de México y Argentina. Algunos, por favor, alguien está con el micrófono encendido. Gracias. Perdón, continuamos, Sandra. Gracias. Algunos expertos que opinan a favor de la tenencia compartida manifiestan que es la mejor opción para el buen cuidado, gozo y crianza de los hijos. Los expertos que opinan en contra de la tenencia compartida coinciden que la tenencia compartida genera una inestabilidad en los hijos, nada recomendable para su bienestar. Y si bien es cierto que en algunos países que no tienen regulado en su ordenamiento jurídico la tenencia compartida, la tienen admitida en la práctica por su judicatura, porque no está prohibida expresamente en su regulación. En mi caso, si ustedes me preguntan mi opinión, cada caso es un caso distinto. Y no siempre, y yo creo en la mayoría de mis casos en los que yo he podido tener, son pocas las tenencias compartidas que hemos podido, digamos, por decirlo entre comillas, garantizar. Porque no se dan las circunstancias, no se dan las condiciones. Y en estos casos yo sí siempre recomiendo que la situación debe ser manejada en función al nivel de conflictividad que tienen los padres previamente. Y eso es algo que solo se puede evidenciar en el transcurso de un proceso con el apoyo del equipo técnico multidisciplinario y por supuesto de los abogados comprometidos con la especialidad. Finalmente, antes de concluir, algunos comentarios de ustedes y preguntas si las hubiere, permítanme compartirles algo que en su momento mi madre me enseñó y marcó mi vida, que este poema incluso lo tengo colgado en un cuadro en el departamento de mi madre. Y creo que ustedes ya lo deben haber leído, deben haber escuchado en algún momento. Este pensamiento dice así: si Dios te da un hijo, dale gracias, pero tiembla por el depósito que te confía. Tú serás para este niño la imagen de la divinidad. Haz que hasta los 10 años te admire, hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 años, sé su maestro. Hasta los 20, su padre. Y hasta la muerte, su amigo. Quedo atento a sus preguntas y muchísimas gracias por haberme escuchado. Compañeros, ¿alguien que desea hacer alguna pregunta al doctor? ¿O comentario? Estoy leyendo una pregunta en el chat. Dice, ¿con tenencia compartida se paga pensión alimenticia? Así los padres tengan casi la misma proporción económica. A ver, la obligación alimentaria le corresponde a ambos padres. Eso es establecido en la norma. ¿Correcto? Aquí no hay una situación de género. La obligación alimentaria es de ambos padres y los criterios para fijar los alimentos los establece la misma norma. Necesidades, posibilidades y carga. ¿No? He visto sentencias, y lamento mucho haberlas visto en la Corte de la Libertad, de jueces que investigan los ingresos económicos de la persona que no está demandando. De la persona que está demandando, perdón. Es decir, si la madre demanda, piden información al centro laboral de los ingresos de la madre. Eso es absurdo. Ese colega, con las disculpas del caso, tiene que ubicarse en el contexto normativo. La obligación alimentaria tiene criterios establecidos. Y yo no tendría por qué investigar las posibilidades de quien está pidiendo o está iniciando la demanda en representación de ese menor de edad. Sea el padre o sea la madre. No tendría por qué. Porque lo que voy a investigar es la capacidad económica que tiene el obligado alimentario, que en este caso, si es el padre, si es la madre, y en función a su capacidad económica, a las necesidades y a las obligaciones que tiene, yo voy a regular la pensión.
se entiende que lo que no está siendo contemplado ahí, de todos los conceptos, no va a poder pagar todo, va a tener que, la madre, si es que es la madre la que está teniendo al menor y está demandando, tendrá que cubrir pues lo que queda, porque la pensión no va a cubrir todo. Pero con lo que pone la madre y con lo que pone el padre, pues surge Y si es una tenencia compartida, igual, o sea, esa regulación alimentaria se tiene que manifestar, se tiene que evidenciar ahí, ¿no? Van a asumir, dependiendo, porque la tenencia compartida no significa que 6 meses con el papá y 6 meses con la mamá, en lo absoluto. La circunstancia va a determinar. Y ahí se verá, en función a cómo compartan esas obligaciones, cómo comparten también las obligaciones económicas, ¿no? Entonces, eso es una materia de análisis, mi estimada amiga. Doctor, visualizo otra pregunta en el chat. 2 preguntas más. Me preguntan si la pericia psicológica es determinante en un proceso de tenencia compartida. Si es necesario, dice, es importante solicitar pericia psicológica. Yo, más allá de una pericia psicológica, salvo en marcados casos en donde efectivamente ya hay un tema de pronto de inestabilidad de una de las personas, que es un tema de enfermedad, es un tema psiquiátrico o algo por el estilo, ¿no? Y en esos casos concretos, sí, claro, es determinante porque evidentemente ahí hay otros factores que van a sumar, ¿no? Respecto a cómo tratan al menor, si hay maltratos, no hay maltratos, en fin, ahí sí es ejemplificadora una pericia. Pero más allá de eso, de la pericia en sí, lo que necesitan las parejas, usualmente, en regla general, es un soporte. Es que alguien tiene que enseñarles lo que de repente no quisieron aprender afuera, pues, ¿no? El cómo ceder, el cómo ser padre, el cómo pensar primero en el interés del niño y no en tus propios intereses. Porque de pronto por ahí la mamá lo vio al muchacho con otra pareja, ya no lo dejo, pues. Ya no, cumple tu régimen, ¿eh? Cumple tu régimen. O sea, porque están todavía los conflictos. Y viceversa con el papá, ¿no? O sea, aquí no es cuestión de género, yo no quiero satanizar a uno, ni mucho menos satanizar al otro, porque aquí no es cuestión de género, las equivocaciones hay de ambos lados. Hay de ambos lados. Entonces, esto debería ser, más allá de una pericia, salvo un tema psiquiátrico, lo reitero, el tema psicológico es más para la integración, la comunicación entre padres que es necesaria para poder sostener el tema de los niños, ¿no? Otra pregunta me dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿es conveniente la tenencia compartida? ¿Sería conveniente una asistencia y seguimiento psicológico por tiempo efectivo garantizar el desarrollo adecuado de la tenencia compartida? A ver, yo acabo de sostener y lo voy a volver a decir que cada caso es un caso distinto. Y la tenencia compartida sí funciona cuando existen padres maduros que han podido culminar una relación correctamente y que les permita entender que lo más valioso que tienen es el hijo y tienen que pensar primero en el hijo antes que en ellos. Cuando hay ese nivel de altura y de madurez, que son contadísimos los casos, se puede. Se puede, ¿no? Yo los he visto, pero son contados los casos. O sea, no estoy satanizando la tenencia compartida, pero sí digo que la mayoría de casos de nuestra realidad no debería aplicarse porque no existen las condiciones adecuadas. Y primero tendríamos que formar, trabajar con ambos padres, formar esa confianza, esa recuperación de confianza entre padres. Primero deberemos sentarlos y tratar de hacer que ellos entiendan cuál es la situación más favorable para que ellos puedan recién empezar. Y muchas veces se ha hecho juzgados especializados las cosas de manera progresiva, que es lo ideal, para que se vaya ganando poco a poco la confianza. Porque es que tampoco va a haber un régimen adecuado teniendo a la trabajadora social sentada, mirando. No se puede. Tampoco se puede decir que la mamá venga a visitarlo en mi casa y tú vas a estar ahí sentado. O sea, ¿qué niño va a disfrutar una visita así? Imposible. No hay forma. Por eso es progresivamente se va trabajando y se va buscando la confianza y eso requiere ayuda
ayuda de todos y sobre todo tratar de ser un poco racionales. Yo tengo una experiencia como juez de familia, se demoró 5 minutos. Doctor, no lo trae. La niña quiso comer un pollo a la brasa, se demoró en comer, pues, o sea, espérese 5 minutos, ¿cuál es el problema? No tengas que correr a la constancia de la comisaría por 5 minutos, llámese, señor. ¿Qué pasó con la niña? Doctor, disculpe, pero mi hijita quiso un pollo a la brasa, se demoraron en atendernos, en 10 minutos estamos regresando, está terminando de comer. ¿Es racional o no es racional? ¿No? Por el otro lado, no va y no llama para decir, discúlpame, se me ha presentado una emergencia, no voy a poder, discúlpame con mi hijo, mañana voy, o podrías pasarle la visita para mañana, por favor. Concesiones, confianza, reciprocidad. Eso es progresivo. Tengo algunas otras preguntas. ¿Podría una madre demandar a su esposo que está internado en el penal por alimentos? La obligación alimentaria no tiene restricciones. Existe. Yo tengo un proceso en el que la persona en este momento se encuentra y seguimos el proceso sin ningún problema. No, no hay ahí limitación para eso. Doctor. Sí. Sí, Lo escucho, lo escucho. Sí, doctor Angulo, buenas noches. Vania Benavides le saluda. ¿Cómo está, doctora Vania? Qué gusto. Buenas noches. Igualmente, doctor, mi reconocimiento a esta forma tan práctica y didáctica de dirigirse a todos nosotros. Esta intervención a manera de reflexión, más allá de identificar ya los problemas que conocemos, quisiera de su valiosa experiencia, tal vez un poco intentar identificar cuáles serían las posibles soluciones, porque entiendo desde mi perspectiva como abogada de familia, civilista, entiendo que los padres somos los problemas. Y muy bien cuando escuché de usted decir que los protagonistas no son los progenitores. Aquí el protagonista es el menor, es el menor. Son muchas preguntas las que me hacen en la escuela de la PNP, en la que donde educo policías, respecto a qué hacen ellos cuando a sus comisarías llegan un padre o una madre con una conciliación extrajudicial, conteniendo un régimen de visitas libres, sin restricciones, y en esa noche o tarde o fin de semana cambió todo, y lo único que se les ocurre es denunciar. Yo sé también que hay un tremendo vacío en estas normas de la PNP, pero te comento, doctor, ando siempre recopilando posibles proyectos que sean o que se conviertan en investigaciones para poder cambiar este sistema que lo conocemos, pero que es menester y obligación nuestra intentar cambiar. Gracias, doctor, y también gracias por el poema. Siempre he sabido, porque tengo una madre poetisa también, que las personas de profunda sensibilidad son las que valoran estos textos, y qué bueno que lo tenga usted en un marco en la casa. Gracias, doctor. Gracias, Vania, te agradezco y permítanme, licéncienme, expresarle mi abrazo muy fraterno a Martina, su madre. Es una guerrera, usted lo sabe por qué me refiero, y mis oraciones siempre con ella. Fíjese, dice usted bien, he visto muchos temas en conciliaciones extrajudiciales donde nuestros colegas conciliadores, no sé si con especialización en familia o no, cometen el desatino de que sus actas no tienen las precisiones debidas para ser ejecutables en su momento. Particularmente, creo que los que están en la función jurisdiccional, nuestros amigos secretarios y algunos colegas jueces, si nos honran esta noche, no dejarán mentir cuando expreso que cuando existe, por ejemplo, se me ocurre, por tomar un ejemplo de los alimentos, le pasará a 100 soles, y también los útiles, y también pañales, y también leche. ¿Cuánto es eso? El gran problema cuando lo ejecutamos. Y uno de los principios, como usted lo debe conocer muy bien, en la conciliación extrajudicial es justamente pues, que esta acta pueda ser ejecutable, pues, que sea lo más
concreto posible que permita ser ejecutable. Y eso está pasando justamente. Y aún más en nuestras comisarías cuando tenemos el tema de la comisarías, la sección de familia. Y hay esa situación ahí en donde pues todo el tiempo estamos detrás de una constatación, porque no me deja verlo, porque de pronto, qué sé yo, ¿no? Ya en otro momento voy a tocar sobre el tema de las violencias familiares, las medidas de protección y cómo de repente mal utilizamos esta situación. Pero todo esto no alivia el conflicto. La pregunta puntual suya fue, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cuál es la alternativa de solución? Mi respuesta es clara. Tenemos que trabajar con los padres. Tenemos que trabajar con los padres. Es algo en lo que yo no me van a dejar mentir, es algo con lo que yo he empezado desde un principio cuando me senté en la Judicatura de Familia. Mis audiencias no eran actas, pase con la secretaria, firme el acta. No, siéntate acá, vamos a conversar. Y vamos a escuchar. Porque muchos de esos conflictos se han solucionado escuchando. Incluyendo los de violencia familiar, porque en mi época no rigía esta norma. Y teníamos que escuchar los problemas para solucionarlos dialogando y buscando una solución. Hay que empezar a capacitar a los padres. Hay que enseñarles a los padres. En primer lugar, cómo terminar una relación adecuadamente sin meter a sus hijos en el conflicto. Y en segundo lugar, cómo ser buenos padres. Y vamos a sorprendernos cuando encontremos temas comunes. Hay excepciones a las reglas. Hay excepciones a las reglas. Yo he visto divorcios bastante conflictivos. Pero cuando nos hemos sentado a conversar y hemos resumido el tema, nos hemos encontrado que tienen más puntos en coincidencia que puntos en discordia. Y por ahí empezamos a trabajar. Y por eso es importante que como especialistas, como abogados, como hombres y mujeres del derecho, podamos aconsejar, podamos sentarnos. No funciona lo que quiere el cliente. No, mi cliente quiere tal cosa y por lo tanto el abogado se cierra y quiere. No es eso. El interés de ellos no nos debe importar. Nos debe importar por encima de sus intereses el interés de sus hijos, que por algún momento puede ser probablemente, puede ser su nuera o su yerno. La vida da vueltas, uno no lo sabe. Entonces, si formamos una sociedad adecuada, vamos a encontrar pues un futuro mucho más prometedor y esperanzador, ¿no? No sé si voy con tiempo, me vas comentando porque hay algunas otras preguntas. Sí, sí, doctor. Puede continuar. Me dice Marlon, a quien lo saludo, doctor, buenas noches. ¿Usted cree que la tenencia compartida puede generar más inestabilidad emocional en el menor? Puede, sí. Lo acabo de decir. Cuando no hay factores comunes, cuando no hay un diálogo común, y aún en la misma convivencia, en el matrimonio, en la unión de hecho, puro o impuro, como fuere. Si el padre desautoriza a la madre, fuimos. Si la madre desautoriza al padre, fuimos. Lo ideal es que si no te gusta, muérdete la lengua y en el estricto privado le dices lo que le tienes que decir al padre o a la madre y resuelves el conflicto porque pierdes autoridad. Y sí, yo he visto, no te puedo decir, yo estoy convencido que hay tendencias compartidas que pueden generar totalmente inestabilidades en los menores. Por ahí Michelle Espinosa, ¿a qué nivel de violencia familiar tiene que vivir un menor para que éste sea separado de sus padres y llevado a un albergue o que su tutela la tenga un familiar directo? ¿A qué nivel de violencia? Bueno, si ya hablamos de violencia, o sea, la violencia en ningún sentido debe ser amparada, ¿no? El maltrato físico o psicológico en ningún sentido debe ser amparado. Pero yo soy enemigo de institucionalizar a un niño en un albergue. Yo prefiero, siempre hay una abuela, un tío, un padrino, un familiar cercano. Esa es la chamba, pues, después de familia. No es sentarse en su escritorio y, ya, 2 de la mañana, ya, llévalo al... No, no. La chamba es esa. O sea, oye, a ver, ¿con quién vives? ¿Dónde? Vamos a ver, vamos a buscar, vamos a conversar, vamos a ver. Ubicar. Porque ya una vez que lo internas, sácalo si puedes, o sea, ya es un poco más complicado. Particularmente, estás de turno, te tocó pues, te tocó, tienes que chambearla. Y tienes que ubicar al padre, a la abuela, ver, buscar. Ahora, si ya no hay otra ratio, pero siempre he dicho, y yo he sido asesor de albergues en más de un lugar, y siempre he dicho
que el albergue que tenga un ISO 9001 no se va a comparar con una casa con todos sus problemas. Mientras haya amor y voluntad de poder, un hogar es un hogar. Y definitivamente eso es así. Buenas noches. ¿En qué escenario podría recomendar hacer una tenencia compartida? A ver, Carlos. El escenario que yo recomendaría una tenencia compartida es cuando existen mínimas garantías de que ambos padres pueden llegar a dialogar y a entenderse. Usualmente cuando se quiebra la familia, o sea, por decir, a ver, seamos claros, se pelean, ¿por qué? Porque ella lo engañó o porque él lo engañó. De todo el ranking es lo más común, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se quiebra ahí? La confianza. Y si se quiebra la confianza, recuperar la confianza en la otra persona es bastante complicado. Pero hay que trabajar. ¿Se puede hacer? Sí. Hay que trabajar. Duro, pero hay que trabajar. Y hay que dar evidencias. Yo que le digo a mis patrocinados, cuando son, en este caso, varones, Iván, por favor, procura llegar a la hora exacta. No le des motivo para que la señora desconfíe. Te estás ganando la confianza. Demuéstrale. Si le dices que lo vas a llevar a las 6, tómate tu tiempo, mira el tráfico y trata de llegar a las 6. Porque yo ya sé que a las 6:01 la señora va a estar comiéndose las uñas, llamando a la policía, llamando al trabajo social, sacándole al doctor Pedro Pablo de su oficina. Ya no sé. Entonces, poco a poco, se va construyendo en el camino la confianza, se va recuperando. Entonces ya el niño, la madre va cediendo y el niño puede ir. Pero es todo un trabajo. Es todo un trabajo. Y si te cansaste, pues significa que no te interesa, ¿no? Hay muy buenos padres. Yo he defendido muy buenos padres y me saco el sombrero por ellos, como los hay también que no lo son. Y hay muy buenas madres y también hay madres que lamentablemente no nacieron para ser madres y esa es la concepción que yo tengo, ¿no? Yane, ¿por qué motivos los juzgados en el punto de alimentos y el mismo proceso de alimentos ahora colocan un monto fijo, porcentaje y adicional a ello que el papá pague el colegio, la matrícula, la movilidad? Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Es ahí que los padres entran en conflicto hasta un maltrato psicológico. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Yo particularmente no apruebo ese criterio ni en una conciliación ni en el lado judicial, es más, los apelo. Yo no acepto ni una conciliación extrajudicial, ni mucho menos una conciliación judicial, porque es complicado ejercer ese tema. Es complicado, totalmente complicado. Si no está valorizado, es bien difícil sacar una liquidación. Y ahí empieza, y más aún si se está quebrando la situación de la comunicación, es motivo para que sigan peleando, ¿no? Para que sigan peleando, porque la mamá va a tener que llamar hoy, y lo peor, cuando es un asunto de adultos, dile a tu papá que pague la pensión del colegio. Es un asunto que tienen que resolver ellos, pero nosotros mismos, si no colaboramos, estamos generando el tema, porque en la conciliación judicial o extrajudicial estamos poniendo de que él va a pagar el colegio. Entonces, se tienen que llamar, pues, ¿no? Y si la señora tiene una nueva pareja y el hombre no acepta que se comuniquen, fregados. Y viceversa. Si el señor se consigue una tóxica que no entiende, que se ha metido con un hombre que tiene hijos, que tiene que comunicarse con la madre de su hijo, peor. Con las disculpas de las tóxicas que puedan haber conocido ustedes en este grupo. Pero es así. Esa es nuestra realidad. Y eso es algo que tenemos que entender. Yo siempre he admirado a una persona que se mete tiene un compromiso con una mujer que tiene hijo, o un hombre, una mujer que se meta con un hombre que tiene hijo, hija, hijo, mi respeto. Significa que tiene la holgura suficiente de poder entender que ese niño tiene un padre, al margen del rol que ejerza como padre, él, ¿no? Tiene un padre, ¿no es cierto? Entonces, va a haber comunicación. Va a haber comunicación, necesariamente. Entonces, la nueva pareja del papá, si es una tóxica, no nos va a dejar. Y la nueva pareja de la mamá, si es un tóxico, entonces, todos esos factores influyen. Reitero, no es una cuestión de género. Aquí yo no quiero decir madres son víctimas, padres son víctimas. No, aquí es igual. Y lo peor que podemos hacer es predisponernos por género, porque vamos a encontrar en este universo, los colegas que ejercen familia lo saben, vamos a encontrar excelentes madres, excelentes padres, y también de lo otro vamos a encontrar. Pero se tiene que trabajar con todos, y eso es importante. La clave aquí es empezar con los padres.
empezar con los padres, ¿no? Que los padres entiendan que tienen que trabajar juntos, tienen que remar juntos, ¿no? Y yo he visto casos bastante complicados en donde justamente las situaciones personales son irreconciliables, pero que sí se puede, porque llega un momento en que, a pesar de todo el dolor, el sufrimiento, la incomodidad, llega un momento en que uno a solas hace una autocrítica y sabe que está haciendo mal, y sabe que está dañando y está de pronto vulnerando a lo que más queremos, ¿no? Que son los hijos. Por eso digo, es monstruoso lo que siempre digo, pero los principales, digamos, quienes afectan más a sus hijos son los propios padres. Y eso es algo que tenemos que corregir desde la perspectiva de nuestro derecho de familia. ¿Alguien más? No sé. Creo que ya estoy contra el tiempo. ¿Alguna pregunta más, compañeros abogados? ¿En el chat? Doctor. Hola. Sí, lo escucho. Doctor, ¿cómo está, Angulo? Doctor Angulo, muy buenas noches. Servidor judicial Alex Gutiérrez. Doctor, una apreciación, ¿no? Respecto a la figura de la tenencia compartida. Creo que más allá de lo que el legislador ha querido o ha tenido como intención al regular esta figura ya hace un buen tiempo, creo que estaría tendiente a hacer algo excepcional, ¿no? Porque si bien es cierto, y como usted lo manifestaba, podemos tener en ambos lados, que es lo ideal, entre comillas, personas maduras. Sin embargo, padre o madre, aún siendo maduras, tienen un mundo también, ¿no? Un mundo que a veces no depende tanto de ellos, porque el padre o madre separado, cada uno por su lado, pues, tiene ya su propia pareja, inclusive sus propios hijos, que serían medios hermanos, ¿no? Entonces, es muy complejo, pues, en ese caso que se puedan ponderar, ¿no? Situaciones convenientes para el menor, ¿no? Sujeto de tenencia compartida, ¿no? Es difícil que al final no vaya a tener un mundo distinto con el padre y un mundo y otro mundo, pues, con la madre, ¿no? Entonces, en esa medida creo que es más una figura excepcional porque hay realidades que imperan. Muy difícil y por tanto esa figura tendería a colisionar normalmente con el interés superior del niño, que obviamente tiene que estar siendo presente. Dices bien, es difícil, no es imposible, porque sí he visto familias, digamos, madre con nueva pareja, padre con nueva pareja, que han sabido sobrellevar este tema y han podido manejar las cosas de la mejor forma. Es más, que se ayudan entre los dos, porque cuando el hijo no lo obedece o qué sé yo, la sanciona, lo castiga, conversa con el otro, con el padre, y a pesar que tiene la madrastra, por decirlo así, y el padre está para apoyar, o sea, respalda a la madre y toman decisiones juntos y manejan esos temas juntos, ¿no? Y yo he visto ese tipo de casos y sí se da, pero hay un nivel de madurez, ¿no? Un nivel de madurez en las parejas, que no es la regla general, es la regla excepcional, lamentablemente. Entonces, lo que el legislador ha hecho, como suele hacer en el Perú, es agarrar experiencias extranjeras y meterlas en nuestra legislación. En todo este tiempo hay algunos casos que han prosperado, pero en su regla general, algo que yo siempre les decía en el juzgado cuando me despedía, espero no volverlos a ver más nunca en mi vida. Y me decían, ¿pero cómo? Sí, porque significa que si no vuelven al Poder Judicial, su conflicto ya lo pueden solucionar ustedes y no dejan que un tercero, que no tiene nada que ver en esto, sea el que lo resuelva. Cuando ustedes lo deberían resolver conversando con gente adulta. Y por eso es que de repente en su momento fue una locura decir que en un solo proceso veamos tenencia, régimen de visitas y alimentos. No, pero ¿por qué? Porque es interés superior del niño. Porque en un solo proceso matamos todo y no tenemos que volverlos a ver más. Ojalá. Pero la regla es que vuelven otra vez con una variación de tenencia, un aumento de alimentos, una reducción de alimentos, etcétera, 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 ¿no? Y cuando hacemos estos injertos de las experiencias extranjeras, como por ejemplo el tema este que gracias a Dios, ya lo superamos, ¿no? Tiene que estar al día para que demande.
Oye, hay otras vías para poder ponerlo al día, pues, exigirle, ¿no? Por último, lo llevas hasta la omisión a la licencia familiar. Y ahora la última innovación, ojo, que también es algo que por ahí vamos a sacar ya un artículo sobre ese tema, porque ahora ustedes saben que conforme a la norma, el padre que fue demandado por alimentos no puede pedir pertenencia. ¿Ahí hay vulneración al derecho constitucional? Sí, claro, para mí sí. He tenido varios casos de esos, por ejemplo, en donde, mira, Sandra y yo tenemos, voy a tomar tu nombre, Sandra. Sandra y yo tenemos un hijo, ¿sí? Sandra quiere que yo le pase 5.000 soles y yo considero que solo le puedo pasar 3.000. Pero yo quiero pasar la pensión. El problema no es que yo no quiera pasarlo, ¿no? No es que yo me estoy desentendiendo. Ojo, yo le doy los 3.000, pero para Sandra eso es insuficiente. ¿Cuál es el conflicto ahí? ¿El no pasar la pensión o el no estar de acuerdo en el quantum de la pensión? Es no estar de acuerdo en el quantum. Y cuando Sandra quiere 5 y yo quiero 3, ¿quién lo define? ¿El conciliador? No, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Quién tendría que definirlo? ¿No es el juez? Entonces vamos a ir al Poder Judicial porque Sandra me va a demandar la pensión de alimentos y yo me voy a llenar diciendo, sí, sí quiero, fíjese usted, señor, en función a mis necesidades, posibilidades y carga. Y entonces, ¿hay un conflicto ahí porque yo no quiero pasar la pensión? No. Hay un conflicto ahí porque el monto que yo le paso para ella es insuficiente y el monto que ella quiere para mí es excesivo. Entonces el juez va a regular el monto y nos someteremos ambos democráticamente a lo que el tercero imparcial, en última instancia, cosa juzgada, nos diga. Si el juez no dice ni 5 para ti, ni 4 para mí, ni 3 para mí, será 4. Pagaré los 4 porque no me queda de otra. Es lo que corresponde. Y entonces, porque me he sometido al órgano jurisdiccional para que regule no la obligación que yo no estoy queriendo pasar, no, que regule cuál es el cuánto. Yo no puedo pedir la tenencia, mijo. Absurdo, ¿no? Nótese que el legislador no legisla para Pedro Pablo, para, qué sé yo, para Marta, no, legisla para todos los supuestos en este país. Pero claro, como lo vio en alguna legislación, no, ¿no? Y con el perdón de mis amigas feministas, pues encendió la llama feminista, que ahora es siempre muy mal utilizada, porque la utilizan en algunos casos mal, y no puede pedir la tenencia porque le he demandado por alimentos, pero les estoy poniendo un caso concreto. Yo no digo que no quiero pagar. Sandra no dice que yo no pago, no dice que soy un mal padre. Lo que dice es que el monto que yo doy no le alcanza y yo digo que es suficiente y ese conflicto es lo que se va a regular. Entonces, ahí tenemos otro conflicto y ese tema, bueno, ojalá el legislador pronto lo pueda ir resolviendo, ¿no? Creo que ya nos hemos vencido en el tiempo. Igual estoy muy agradecido con ustedes por haber compartido este tiempo y esta oportunidad. Ha sido un gusto poder saludarlos a todos y que Dios nos siga ayudando a poder seguir bregando en esta gran responsabilidad que significa seguir aportando en el derecho de familia. Doctor, muy agradecidos. Nosotros, el Sindicato de Trabajadores de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, la Junta Directiva, los compañeros trabajadores de la Corte, abogados. Es un tema muy interesante, muy amplio. Esperamos contar nuevamente con su apoyo, con sus conocimientos para un nuevo evento, si así lo desea, doctor. Siempre por temas de violencia, como lo mencionó, y por temas de familia, donde prima el interés superior del niño definitivamente. Doctor, ¿me permite, por favor, con los asistentes, si podremos tomarnos una foto? ¿Me permite? Claro que sí, Por claro que favor, sí. Muchas gracias nuevamente. Mis saludos a Patti y a todos los integrantes del sindicato, a todos los compañeros de la Corte. Y como siempre quedo a disposición, ya en el interno, en el privado, saben cómo ubicarme, estamos en Lidera, a su entera disposición. Si hay alguna consulta puntual que no la quieran hacer a través de aquí, pues la podemos conversar con todo gusto en nuestras oficinas. Muchísimas gracias. Ay, muy amable, doctor. También me permite, para reproducir sus diapositivas con todos los participantes también. A ver, compañeros, los que deseen, por favor. Rodolfo. Solamente saludarlo y agradecer al doctor Pablo. Un gusto tenerlo, doctor, a nombre del sindicato.
Compañeros, por favor, los que deseen, por favor, pueden activar sus cámaras para tomarnos una foto. A ver. 1, 2, 3. Un momento, por favor, para tomar otra captura. Uno, dos, tres. Un momento. Muchísimas gracias, doctor, compañeros, abogados libres, estudiantes también, listo. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Linda noche. Un fuerte abrazo fraternal para todos. Todas. Gracias, doctor. Gracias con todos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Excelente. Muchas gracias, doctor. Tengan buenas noches. Muchas gracias por la exposición. Buenas noches, doctor de Pina. Saludos, querida amiga. Necesito es que usted hable con la niña y le diga que ya limamos asperezas, que ya llegamos a un acuerdo, que deje de hacernos esa cara de revólver que nos está haciendo por ti. Ella está así por paz suya. Lucianito, qué pena haberte hecho venir.